¿Sabías que Jesús, el Cordero de Dios, es Jehová de los ejércitos? Nuestro tema para hoy es el señorío del Señor Jesucristo. Segunda parte. Gracias por acompañarnos en este su programa Descanso para vuestras almas, en el cual descubrimos el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Este programa está diseñado para ofrecer descanso al cargado, alivio al agobiado y paz para con Dios a todo pecador que simplemente cree en el nombre de Cristo. Les invitamos ahora para que juntos estudiemos nuestro tema de hoy. Mateo capítulo 3 versículos 1 al 3 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amados hermanos y amigos, las obras de la ley me hacen dudar del señorío del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando leo el siguiente verso, no cabe duda en mi mente, corazón y alma que Cristo Jesús sí es Dios. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Primero, los judaizantes legalistas trabajan para convencerme de la deidad de Cristo, pero luego me dicen que Él no es el fin de toda la ley para justicia a todo aquel que cree. Primero dicen que Cristo es el fin de la ley, pero luego dicen que Él no es el fin de toda la ley. Dicen que Cristo es el fin de la ley ceremonial y la ley civil, pero no es el fin de la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Qué es esto? Esto es negar el señorío del Señor Jesucristo. Sin embargo, en Mateo capítulo 12, versículos 7 y 8, el Señor Jesucristo dice: Mas si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, la palabra de Dios dice lo siguiente: Te acordarás del día sábado para santificarlo. Este mandamiento forma parte de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Si Cristo solamente es el fin de la ley ceremonial y la ley civil, mas no de la ley moral, los 10 mandamientos, ¿por qué entonces Cristo dice que Él es Señor aún del sábado? Yo sé, y estoy seguro, que Cristo Jesús es el fin de la ley moral, los 10 mandamientos, porque Él es Señor aún del sábado. ¿Qué significa cuando dice que Él es Señor aún del sábado? Significa que Él quiere misericordia y no sacrificio. En otras palabras, su gracia y misericordia son más grandes que el mandamiento de la ley del sábado, porque Él es Señor aún del sábado. Y si Él es Señor aún del sábado, que es uno de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, sabemos que también Él es Señor aún de los demás 9 mandamientos de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Es imposible que el Señor Jesús sea Señor de uno solo de los mandamientos de la ley de Moisés, sin ser Señor de todos los mandamientos de la ley de Moisés. Si ante la ley del sábado el Señor Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificio, entonces, por causa de su señorío, también dice ante los demás 9 mandamientos de la ley de Moisés: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo es posible que ante la ley del sábado el Señor Jesucristo diga que Él es Señor aún del sábado y que no diga que Él es Señor aún de los demás 9 mandamientos de los 10 mandamientos de la ley de Moisés? ¿Acaso Cristo solamente es Señor de uno de los 10 mandamientos de la ley de Moisés? ¿Acaso Cristo solo quiere misericordia y no sacrificio cuando quebrantamos la ley del sábado?
¿Acaso Cristo no quiere misericordia y no sacrificio cuando quebrantamos todos los 10 mandamientos de la ley de Moisés? ¿Acaso la misericordia de Dios está limitada al quebrantamiento de la ley del sábado y nada más? Entonces, ¿cómo es posible que Cristo sea Señor aún del sábado, sin ser también Señor aún de los demás 9 mandamientos de los 10 mandamientos de la ley de Moisés? Amados hermanos y amigos, la ley del sábado es el 4º mandamiento en la ley de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. ¿Acaso Cristo tiene misericordia cuando quebrantamos el 4º mandamiento, pero no tiene misericordia cuando quebrantamos el 1er mandamiento? ¿Cristo solamente quiere misericordia y no sacrificio cuando quebrantamos el 4º mandamiento? ¿Acaso Cristo excluye los demás 9 mandamientos de la ley de Moisés cuando dice, misericordia quiero y no sacrificio? ¿O también van incluidos los demás 9 mandamientos de la ley de Moisés? ¿Cristo Jesús es Señor o no es Señor? ¿Cristo es Dios o no es Dios? ¿Cristo solamente es Señor del sábado o también es Señor de toda la ley de Moisés? ¿Cristo solamente es el fin de la ley civil y la ley ceremonial o también es el fin de la ley moral, los 10 mandamientos? ¿Cristo es Dios o no es Dios? ¿Cristo es Dios sobre toda la ley de Moisés o solamente es Dios sobre la ley civil y la ley ceremonial? ¿Cristo es Dios sobre todo o solamente es Dios sobre algunas cosas selectas limitadas? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Creo que encontramos la respuesta en la siguiente pregunta, cuando en Mateo capítulo 22, versículos 43 al 45, el Señor Jesús dice, ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? He aprendido que esta simple pregunta hace una de 2 cosas. O nos establece en la fe de Jesucristo, o nos confunde. Esta pregunta causa que algunos sean ratificados en la fe, pero también causa que otros nieguen la deidad de Cristo. Algunos dicen que el hecho de que David llama a Cristo Señor no demuestra que Cristo es Dios. Al contrario, dicen que demuestra que Cristo no es Dios porque Cristo es el Hijo de David. En su incredulidad, dicen que si Cristo, siendo el Hijo de David, es Dios, entonces esto significaría que David también es Dios. En otras palabras, en su incredulidad se mofan, se burlan de los que confesamos que Cristo sí es Dios. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, Pablo, el apóstol, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Los que niegan la deidad de Cristo, diciendo que Él no es Dios, han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, porque si Cristo no es Dios, entonces Él fue nada más y nada menos que un hombre bueno, quizá un profeta, o quizá un hombre común que poseía la habilidad de hacer milagros. Sin embargo, insisto en la pregunta, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si Cristo no es Dios, ¿cómo es que David le llama Señor si Cristo es el hijo de David? David llama a Cristo Señor porque Cristo es Dios. De otra manera,
David no le hubiese llamado Señor. Si Cristo no es Dios, entonces David cometió idolatría cuando llamó a Cristo Señor. ¿El rey David fue idólatra? Juan capítulo 5, versículo 18 dice: Por esto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿El rey David cometió idolatría cuando llamó a Cristo Señor? En ninguna manera. Sin embargo, los judíos procuraban matar al Señor Jesucristo cuando Él dijo que Dios es su Padre, porque al decir que Dios es su Padre, se hizo igual a Dios. Los judíos procuraban matar al Señor Jesucristo cuando Él se hizo igual a Dios, porque los judíos pensaban que Jesús estaba promoviendo la idolatría cuando Él se hizo igual a Dios. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿El rey David cometió idolatría cuando llamó a Cristo Señor? En ninguna manera, porque Cristo no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Al contrario, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Acaso Dios Padre comete idolatría cuando a Jesús le da un nombre que es sobre todo nombre? En ninguna manera. ¿Acaso es idolatría cuando Dios Padre da a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla? En ninguna manera. ¿Acaso es idolatría cuando decimos que el Señor Jesús es el fin de toda la ley para justicia a todo aquel que cree en su nombre? En ninguna manera. En Juan capítulo 8, versículos 56 al 59, el Señor Jesucristo dice: Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos: ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. ¿El rey David cometió idolatría cuando llamó a Cristo Señor? En ninguna manera. ¿Cómo es posible que Jesús dijese: antes que Abraham fuese, yo soy, si Jesús no es Dios? Apocalipsis capítulo 1 versículos 10 al 13 dice: Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién es el Alfa y la Omega? En lo personal, creo que es el Señor Jesucristo, porque Juan dice que cuando se volvió para ver la voz que hablaba con él, vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El mismo Señor Jesucristo. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: Así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amados hermanos y amigos, ¿quién es el Redentor de Jehová, el Rey de Israel? El Redentor es el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Redentor es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es el mismo Señor Jesucristo. Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dicen: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. También su Redentor, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, dice: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, el Señor Jesucristo es Dios, al igual que Dios el Padre. Juan capítulo 14, versículos 8 al 9 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le dice a Felipe que, si le ha visto a él, entonces ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver al Padre, porque Jesús, al igual que el Padre, es Dios. Entonces, es imposible ver al Padre si no hemos visto a Jesús. Y si negamos la deidad de Jesús, diciendo que Él no es Dios, entonces también negamos la deidad del Padre. ¿Cómo podemos confesar al Padre si negamos la deidad del Señor Jesucristo? Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo podemos confesar al Señor Jesús con nuestra boca y a la vez negar que Él es Dios? ¿Cómo podemos creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos si al negar la deidad del Señor Jesucristo también negamos la deidad de Dios Padre? Jesús dice a Felipe: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el que confiesa a Jesús también confiesa al Padre, pero el que niega a Jesús también niega al Padre. En Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, el Señor Jesucristo dice: Cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que este tiempo de estudio bíblico haya sido de bendición para su vida espiritual. Que la paz y la gracia de Cristo los guarde en el amor de Dios.